Muy buenas, José, muy buenas a todos nuestros amigos oyentes. Es una alegría y es un gozo poder estar en este día, un día más, en este tiempo de radio, para compartir con todos vosotros un pensamiento acerca de la palabra de Dios. Y bueno, pues para ello me gustaría comenzar con un poco de historia. Supongo que muchos de vosotros que estáis escuchando habéis oído alguna vez el nombre de Aníbal. Aníbal fue un general cartaginés que vivió desde el año 247 al 183 a.C. y fue uno de los grandes estrategas de la antigüedad. Participó en la conquista de la península ibérica, conocida en aquel tiempo como Hispania, y provocó el estallido de la Segunda Guerra Púnica al conquistar la ciudad de Sagunto, en Valencia, y arrebatársela a los romanos, y después se dirigió con su potente ejército hacia Italia, logrando grandiosas victorias ante esta gran potencia de la época, el Imperio Romano. La más famosa de las batallas que libró Aníbal fue la llamada batalla de Cannas, ocurrida en el año 216 a.C. Desde allí, y tras una gran victoria, se dirigió hacia Roma, pero no llegó a atacarla. Entonces, uno de sus generales le dijo algo a Aníbal que resultó tan tremendo y sorprendente como verdadero. Lo que le dijo este general a Aníbal fue: sabes vencer, Aníbal, pero no sabes qué hacer con tus victorias. Y esto es algo parecido a lo que nos ocurre hoy en día a nosotros, en muchos casos, a los cristianos, ¿no? Que no sabemos, tenemos la victoria de Jesús sobre nuestros enemigos, pero no sabemos qué hacer con esa victoria. Cristo venció en la cruz del Calvario al mundo, venció la muerte, venció a Satanás, venció el pecado, y esa victoria es nuestra, pero muchas veces no sabemos, como digo, qué hacer con esa victoria. La victoria de Jesús sobre sus enemigos, que también son nuestros enemigos, nos hace también a nosotros victoriosos. Por eso es necesario saber qué hacer con dicha victoria, cómo utilizarla y cómo hacerla nuestra. Y de esto es de lo que quiero hablar hoy, de cómo vivir en la victoria que Jesús ha ganado para nosotros en la cruz del Calvario. Y para ello tenemos que entender algunas cosas. La primera es qué hacer con la victoria de Jesús. Lo primero que hay que hacer resulta obvio, y es que hay que creer en esa victoria de Jesús. Hay que creer que dicha victoria ocurrió en los términos y con los efectos anteriormente descritos. Y una vez que lo creemos, esa victoria comenzará a actuar. El poder de la verdad de su victoria, el poder que esa verdad de la victoria de Jesús tiene, comenzará a actuar en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo actúa esa verdad en nosotros? Pues, en primer lugar, produce liberación. Es como si te quitasen un pesado yugo de encima, el saber que Satanás está vencido y que mientras estés bajo el gobierno y la dirección de Jesús, este no tiene poder sobre ti, que no te puede controlar, porque quien te controla es el Espíritu Santo. Pues saber esto, entender esto, produce una gran liberación. Saber que mientras que estés permitiendo al Espíritu Santo fluir en tu vida, guiarte en tu vida, y mientras que no le contristemos, Él nos librará de caer en el lazo del cazador, como dice el Salmo 91.3, pues produce un gran gozo. Porque cuando yo entiendo esto, cuando yo sé esto, entiendo entonces y comprendo entonces que la tentación vendrá, pero el Espíritu Santo, me librará de caer en ella. Y esto es una gran noticia. Así pues, lo primero que yo tengo que hacer para poder vivir en esa victoria que Jesús ha ganado para mí es creer en la victoria de Jesús y hacerla mía. En segundo lugar, yo tengo que vivir confiando en la victoria de Jesús. He escuchado a personas decir: sí, yo creo que Jesús venció a Satanás, pero claro, es que no sé si, o a lo mejor yo, o quizá no, y empiezan a ponerte ciertas objeciones que te hacen ver que estas personas sí que creen en la victoria de Jesús, pero no confían en que esa victoria sea para ellos, lo cual no deja de ser un tipo de incredulidad. Tenemos que confiar plenamente en que todo cuanto hizo Jesús fue por nosotros y para nosotros, y que lo recibimos por gracia. Así que no confiar en Él y en lo que Él hizo en la cruz
la victoria que consiguió en la cruz, es, como digo, un tipo de incredulidad que nos conduce a la derrota. Ahora, confiar significa vivir seguro, seguro de que en Cristo estamos protegidos del poder de Satanás porque Él le venció por nosotros. Siempre y cuando yo viva en fe en Cristo y en la fe en su palabra, procurando con todo mi ser obedecerle y estar bajo su cobertura, entonces puedo vivir confiado en su victoria, porque su victoria es la mía. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Notemos que la victoria de Jesús, según este versículo que estamos leyendo, nos trae 4 cosas: salvación, poder, reino y autoridad de Cristo. Ahora continúa el versículo diciendo: porque ha sido lanzado fuera el acusador, que es Satanás, de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Así que lo miremos por donde lo miremos, la palabra de Dios, que es la máxima autoridad que tenemos, nos dice que Satanás está vencido por Jesús y que como consecuencia nosotros, que somos sus hijos, también le hemos vencido, porque esa victoria de Cristo es nuestra victoria. Así que debemos confiar en esta revelación de Dios para nuestra vida y debemos vivir en esa victoria. Hemos vencido por la sangre de Jesús en la cruz y por creer en su palabra que dice que Él venció. Así que el diablo no tiene escapatoria, está vencido por 2 poderosas razones: la sangre y la palabra. El diablo en la mayoría de los casos es el culpable de traer a nuestras vidas dudas, desánimo, pesimismo, tentaciones varias, enfermedades, temores, fobias, ansiedades, angustia, depresión, escasez, tristeza, falta de paz, discusiones y muchas otras aflicciones. Por tanto, vencer al diablo significa vencer todas estas aflicciones que Él se encarga de traer a nuestra vida. Si nosotros ponemos en práctica la victoria de Jesús sobre Satanás, creyendo y confiando en dicha victoria de Cristo, entonces estaremos venciendo sobre todas estas cosas y la paz del Señor y su protección continua estarán sobre nosotros. El Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, para terminar, yo quiero hacer una recomendación final. Debemos entender que para conseguir esta victoria de Jesús debemos pagar el precio. Y no es que sea por obras, es por gracia. Pero una vez que hemos sido salvos, una vez que hemos recibido esa victoria, nosotros tenemos un precio que pagar. Porque todo depende de Cristo. Si nosotros nos entregamos por completo y ponemos toda nuestra vida en sus manos, Él es fiel para protegernos, para guiarnos, para cuidarnos y para llevarnos en victoria permanente. Y el precio es el precio es poner toda nuestra confianza en el Señor, poner toda nuestra vida en el Señor. Porque todo depende del uso que hagamos de la voluntad, de nuestra voluntad. Si nosotros decidimos entregarnos a Cristo, Él nos recibirá y nos guardará y nos dará opción de ser productivos en su reino. Él no desecha a nadie, no hace acepción de personas, ni por raza, ni por ideología política, ni por pecados cometidos en el pasado, sean cuales sean esos pecados. Él está dispuesto a perdonarnos, a recibirnos y a cuidar de nosotros y a cuidar de nuestros familiares, de aquellos que amamos. El plan de Dios para su creación especial, que es el ser humano, siempre ha sido que estos gozasen de una vida de abundancia en todos los aspectos. Lo podemos leer en Juan capítulo 10 y versículo 10. Y este sigue siendo su plan hoy día. Eso incluye el deseo de Dios de que el hombre viva en victoria permanente sobre todos sus enemigos. Dios no nos creó para vivir en derrota y en fracaso. ¿Qué clase de Dios sería ese que crea para hacer sufrir a sus criaturas? Dios no es así. Él no es maligno. En Él no existe el mal ni puede hacer tampoco el mal. Solo desea el bienestar de los hombres, pero los hombres en su desobediencia y soberbia deciden desoír y burlarse de Dios, y como consecuencia la maldición, el control de Satanás y la calamidad vienen sobre el hombre. Debemos tener la seguridad, estimados amigos que nos estáis escuchando,
de que Dios desea para nosotros lo mejor y solo lo mejor. Pero depende de nosotros recibir lo mejor o recibir lo peor. Nuestra decisión de entregarnos o no a Cristo va a desencadenar unas u otras consecuencias en nuestra vida. Y esas consecuencias tendrán repercusiones eternas. El entregarse a Cristo significa renunciar a nuestros planes, a nuestra voluntad, para realizar los planes de Dios para nuestra vida y vivir en su voluntad. Así que no nos engañemos, vivir para Cristo por entero es una gran bendición, pero requiere de un alto precio. Todo de ti, todo de nosotros. No podemos vivir a medias, ofreciendo nuestra vida a dos señores, el trabajo y Dios, el mundo y Dios, mi orgullo y Dios, mis tradiciones y Dios, mi raza y Dios. A estos Dios les llama tibios. Nosotros, los hijos de Dios, para lograr vivir en victoria permanente, hemos de ser calientes. ¿Qué digo calientes? Hemos de estar en estado de ebullición, ardiendo de pasión y fe por Jesús y su palabra. Solo así creeremos correctamente y podremos acceder a la victoria que Jesús tiene para nosotros y que ganó a precio de sangre. Así que, estimados amigos, si queremos vivir en victoria permanente, quiero que entiendas que sí es posible esta vida, sí es posible vivir en victoria permanente, pero es necesario entregarnos por completo al Señor. No tengamos miedo a ser llamados locos o fanáticos por los hombres a causa de nuestra fe. Ten miedo a ser llamado infiel y tibio por Dios, por no estar comprometido con su amor y propósito para tu vida. Termino leyendo Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, pues esto es todo por hoy. Que Dios te bendiga y que tu victoria sea diaria y permanente en Cristo Jesús. Un saludo para todos y nos vemos en un próximo programa.